si el ajuste va a pasar por la seguridad social y para hablar también de este fondo de garantía de sustentabilidad, si será para pagar jubilaciones y pensiones, nos acompaña Hernán Lecher, quien es economista, gracias por venir, economista del Centro de Estudios de Política Argentina, Gustavo Beberaggi, quien es secretario general de la coordinadora que agrupa a las cajas de profesionales de previsión, a todas las cajas de profesionales de previsión de la República Argentina, y al doctor Eugenio Semino, titular de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. Un incidente, ¿no? Gracias por venir. Hernán, comienzo con vos. Se viene diciendo permanentemente desde hace años, déficit fiscal, este tema de que gastamos más de lo que tenemos. Entonces, ¿por qué un poquito no nos explicás, antes de entrar en sí al tema de los alcances del fondo, qué dinero ingresa en la Argentina? ¿En concepto de qué? Bueno, en realidad en la estructura impositiva que vos tenés, mayoritariamente el peso recae sobre el IVA, que es un impuesto básicamente al consumo. Tenés una parte importante relacionada con el impuesto a las ganancias y después el resto está repartido. Tenés a esta altura un poco menos del 8% debe ser los derechos de exportación, tenés el impuesto a los débitos y créditos, bueno, una conjunción de impuestos diversos, pero básicamente recae sobre estos dos impuestos. Ahora, lo que ha sucedido, está bien lo que vos me preguntás en relación a la cuestión del déficit, porque... A ver, cuando uno piensa en el déficit es la resta entre ingresos y gastos. Claro. Es decir, hay dos variables, no hay una sola. Y en general uno tiende a mirar solo el gasto, que es lo que está sucediendo en estos momentos, y a pasar a un segundo plano la cuestión o el debate respecto de la recaudación. Digo esto porque el Estado argentino ha perdido en términos de recaudación una parte importante en los últimos 2 años. Paso revista respecto de lo que tiene que ver con los derechos de exportación en particular, la reducción de lo que se llaman retenciones. Pero además, desde diciembre del año pasado se votó la reducción de contribuciones patronales. Esto va directo al sistema de seguridad social. Claro. Y le da de lleno, con lo cual desfinancia de manera muy sensible, además de la reducción del 10% en la alícuota del impuesto a las ganancias para la asociación. Mínimo no imponible de los 12.000 pesos. Un tema respecto a lo que señaló Hernán con los aportes patronales, porque hubo una medida similar en el 94, 95, donde se quitaron promedio casi 8 puntos de aportes patronales, caballo de por medio, y nunca se repusieron a valores históricos, ¿no? Así vale decir, abonando esto, que el sistema viene perdiendo respecto a ese rubro históricamente, ¿no? Claro, y la mirada no está puesta justamente en los ingresos. Y es que además en este tema en particular de las contribuciones patronales es muy válida la similitud. En aquel momento metodológicamente se hizo distinto, se redujo directamente la alícuota de las contribuciones y chau, y ahora se hace con un mínimo no imponible, que va hasta 12.000 pesos actualizado por inflación, y yo lo descuento del salario que pago y sobre esa parte no pago contribuciones. Ahora, esto ni siquiera se hizo de manera segmentada, porque alguno me puede decir, bueno, pero quizás favorece a la generación de empleo de las pymes. Las pymes ya tenían contribuciones patronales con alícuotas diferenciales. Lo tenían desde el 2014, la ley de 2014. Con lo cual, el gran beneficio, y además donde se concentra, digamos, el beneficio de la reducción de las contribuciones, es en las empresas más grandes. Y en general, empresas que no les ha ido mal, digamos, las multinacionales. No quiero poner nombre, pero en general las multinacionales en la Argentina, que les reducimos alguna de las telefónicas, por ejemplo, que tienen en promedio 10.000 trabajadores, les vamos a transferir o a perdonar 500.000 millones de pesos. ¿Cuál es la razón? Analiza puntualmente la economía, que se toman decisiones como parciales, sin ver todo. Yo pensaba, ¿no?, el otro día, estamos con tasas de ¿cuánto? Del 47%. Y las LEVAC sí, es el promedio de las LEVAC, ¿no? El promedio de las LEVAC. ¿Y qué hace, por ejemplo, hoy con ese valor de tasa una persona que necesita sacar un crédito personal o una pyme que necesita obtener un crédito productivo? No, para la pyme es el peor de los escenarios, porque se comió parte de su rentabilidad con el aumento de las tarifas, con la caída del consumo y la apertura importadora. ¿Y qué le pasa? Se estiran los plazos de pago. Entonces, la empresa tal vez que le compra le dice, bueno, yo te sigo comprando, pero te voy a pagar en lugar de a 60 días, a 90 días. Claro, para sostener el proceso productivo necesitas, digamos, financiarse esos 30 días anticipados. Las pymes suelen cambiar cheque, es decir, va con un cheque en vencimiento a 90 días y lo adelanta, lo descuenta, o gira en descubierto.
el giro en descubierto está arriba del 70% y el cambio de cheques arriba del 50%. Es imposible, no tiene sentido la producción. Alguno me puede decir también, bueno, fue una medida en un momento donde había que contener la corrida, y puede ser, con lo cual nos lleva a discutir los plazos. Si esto dura 10 días, no sería un gran problema. Ahora, ya llevamos un mes y medio de tasas realmente muy altas. Hernán, el acuerdo con el fondo es de 50.000 millones de dólares, que en estos días llega al 30% de... Acaba de llegar el día de ayer 15.000 millones de dólares, 14.700. Lo demás, el resto, va a ir llegando en forma parcial. ¿Sujeto a qué? ¿Condicionado a qué? Bueno, se supone que hay revisiones trimestrales y básicamente el Fondo Monetario pretende revisar 2 o 3 cositas. En primer lugar, la inflación. Segundo lugar, la intervención que tenga el Banco Central respecto de la economía. Es decir, si interviene básicamente en la cuestión de la cotización del dólar y sobre todo la cuestión del ajuste. Digamos, si logran cumplir con las metas del ajuste, que son... Era 3,2 en la Argentina el déficit fiscal previsto para este año y el compromiso es que sea del 2,7, 1,3 para el año próximo y 0 para el 2020. En la letra chica efectivamente no está, o al menos no lo conocemos aún, qué tiene que ver con la cuestión de la seguridad social. Sí hay algunos documentos del Fondo Monetario para la Argentina previos a principios de 2016 que son muy claros. Uno era el cambio de la movilidad jubilatoria, que ya se hizo. El otro era el haber inicial, reducirlo de pagarte por cada año trabajado de 1,5 a 1,1, con lo cual pasar de 45 a 33. El aumento en la edad de las mujeres también. El aumento en la edad jubilatoria y la separación justamente de lo contributivo con lo no contributivo. Para mí, digamos, pensando luego en que tengan movilidades distintas una cosa de la otra. Sin lugar a dudas. De todos modos, yo creo que esto se va a ir perfilando, delineando, o al menos va a quedar determinado cuando se presente en el Congreso el presupuesto para el año 2019. Ahí va a quedar un poco más claro qué inversión en cuanto al tema de gastos va a quedar en cada área. A mí me preocupa una cosa adicional que tiene que ver con el marco más económico general. A ver, un sistema de seguridad social funciona en la medida, lo decía un poco él, en la medida que crece el empleo y crece la registración, porque son los dos conceptos que te facilitan la cuestión de la seguridad social. Sí. Ninguno puede imaginar que va a crecer el empleo en los próximos tiempos. Es más, a esta altura del partido estamos, en términos de empleo registrado, que es finalmente el que me interesa para considerar la seguridad social, en el mismo nivel que de diciembre de 2015, habiendo pasado 2 años. Ya creció la población, estoy en el mismo nivel. Lo que se creó es monotributismo, que básicamente para el sistema de seguridad social no aporta nada, y el ajuste que viene hace presumir más bien que va a haber una retracción en el empleo. La otra apuesta que hace el gobierno es al blanqueo de lo que tiene que ver con la seguridad social, que dice, bueno, reducimos las contribuciones, pero va a haber gente que blanquee. Para mí tiene un error de diagnóstico respecto de qué es lo que no está registrado hoy en la Argentina. Primero, porque además recorren un camino de desregulación o de poco control respecto de los grandes que pueden evadir, pero que es una partecita. La otra parte, hay una parte importante del empleo no registrado, vinculada a unidades productivas no registradas, que en realidad es un problema económico. Hernán, lo último, y esto referido a temas económicos. Hay una frase que me quedó del día que dan conferencia de prensa Duhovne, el ministro Duhovne, con Federico Sturzenegger, el presidente saliente del Banco Central, que presentaron algunos lineamientos acerca del fondo, y dijo una frase que se puede proteger a los vulnerables aún acordando con organismos internacionales. ¿Esto es posible en términos económicos? Lamento decirle a los jubilados que no están incluidos en esa cláusula. En realidad hacían referencia a una cláusula, efectivamente, que en el marco del acuerdo, que es una cláusula que supuestamente garantiza no tocar algunas cuestiones o algunos gastos sociales, pero se acota exclusivamente a la AUH, a la asignación universal por hijo y a la asignación universal por embarazo. Es decir, todo lo demás no está incluido, lamentablemente, en ese paquete. Yo igual descreo, hablan de 13.500 millones de pesos, descreo que efectivamente lo implementen, pero de todas formas ni siquiera incluye esto que es básicamente el grueso, que tiene que ver con las jubilaciones, las pensiones y todo el mundo de lo no contributivo. Inclusive, Hernán, estamos ante una medida de fuerza de las centrales de trabajadores y el tema jubilado no está presente en el reclamo. No está en las agendas. Bueno.